Einstein: no solo se agitan las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein creó su famosa ecuación E es igual a mc², que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando, por ejemplo, doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible, un fenómeno que tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano newtoniano era imperfecto a nivel básico, el subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc. de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente del observador, profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrirnos colgando del vacío, cuando creíamos estar con los pies bien plantados en la Tierra. ¿Cómo ocurrió? Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricado con palillos y bolitas de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido, formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podría medir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida. Pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío, son energía. Piensa en lo siguiente: en tu vida todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencias de información. La materia es más nada, es decir, energía, que algo, es decir, partículas. El verdadero átomo cuántico. Otro enigma: las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero esto solo no bastaba para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico, los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproductibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante. Pero los electrones, como partículas, se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo y el espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas como los electrones eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía. Las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otras,
pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único, posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la mayoría a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo, es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo, aparece en las 3 dimensiones y desaparece en la nada. En el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, materia, en onda, energía y viceversa. Pero ¿a dónde va cuando se esfuma? La creación de la realidad. La energía responde a la atención. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricado con palillos y bolitas de poliestireno. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitaban alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. La física cuántica llama este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador. Ahora sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón hay un punto concreto en el tiempo y el espacio, en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama Tu yo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que eliges? ¿Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente: todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en el estado de onda, mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada, hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano y eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Sigue leyendo y verás que por medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario, podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación física deseada llamada experiencia vital. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla, y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, mente, en este caso como Newton y Descartes la llamaban, y la energía, materia, según el modelo cuántico,
estén tan íntimamente ligadas que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia, la mente, afecta la energía, la materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderoso como para influir en la materia porque a nivel básico eres energía con conciencia, eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial, interconectado y unificado, que en potencia lo es todo, pero físicamente no es nada. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, tú o yo, llegue e influya en la energía en forma de materia potencial, con su mente y su conciencia, que son en sí mismas energía, para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física, al igual que la onda de posibilidad del electrón se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto. Nosotros, los observadores, podemos hacer que una partícula o grupos de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida. Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida al convertirte en la versión idealizada de ti.